Estamos ante la penúltima sesión de literatura y vino. No sé cuál es el feeling, cómo sentís, medio final del curso. Bueno, pero bueno, con ilusión entre amigos. Y hoy tenemos a Ana Lombardero y Eva, que nos va a ayudar a leer los textos y como Pilar Rodríguez no ha podido estar, que está en una escuela escolar en una excursión, pues bueno, yo voy a leer sus textos y hoy la temática que habéis seleccionado era la de el control y la dominación. Entonces, cuando queráis, vale. empezáis vosotras y vamos. Pues he dividido un poco los temas por tipos de dominación, para hacer un poco en general, hablar un poco en general de cada uno de los tipos de dominación. La primera que he elegido es la dominación física, que me parece pues la más simple, quiero decir, domino porque soy más fuerte que tú y eso es lo que hay. He elegido un fragmento de Escoria, que es una novela juvenil de Gómez Cerdá, que habla de este tema, ¿no? En cuanto el ordenador estuvo preparado, se conectó a internet y enseguida se dirigió a su correo electrónico. Había vuelto a tener una certeza, parecida a la que había experimentado al entrar en casa, a intuir que no había nadie en ella. Ahora, por el contrario, estaba seguro de que habría un correo sin abrir dirigido a él. Cuando salió la pantalla, comprobó que su intuición no había fallado. Había en realidad 4 correos sin abrir. 3 de ellos estaban en la bandeja que recoge esa basura tan frecuente en la red, pero el cuarto se encontraba en la bandeja de entrada. El remitente sin duda había preferido permanecer en anonimato y se había ocultado tras una galimatías de números y letras combinados sin aparente orden ni sentido. El texto del correo era en realidad una sola palabra, escrita con letras mayúsculas y un tamaño algo mayor del habitual: escoria. A continuación, cogió el teléfono móvil que había dejado al entrar sobre la mesa al lado del sobre arrugado. Se fue directamente al menú y desde allí a los mensajes. Quería revisar el último que había recibido, minutos antes de llegar a casa. Había sentido los zumbidos del aparato avisándole del mensaje, pero había preferido no cogerlo en la calle, pues intuía que podía estar vigilándolo. Y el siguiente, el simple hecho de detenerse un minuto, de sacar el teléfono del bolsillo y de leer el mensaje solo serviría para darles mayores motivos de burla. El mensaje había sido enviado desde un número oculto y constaba de una sola palabra, escrita con letras mayúsculas: escoria. Por último, agarré el sobre y lo alisó sobre el tablero de la mesa. No tenía remite y solo estaba escrito su nombre, con gruesos trazos de rotulador. El hecho de que no estuviera la dirección significaba que alguien lo había introducido en persona dentro de su buzón. Lo abrió y sacó una hoja de un blog cuadriculado. En ella, con el mismo rotulador y la misma letra, había escrito una sola palabra: escoria. Hizo pedazos el sobre y la hoja de papel antes de tirarlos a la papelera. Borró el mensaje del teléfono móvil y borró también el correo electrónico del ordenador. Sabía que no serviría para nada, pero le hacía mucho daño ver esa palabra escrita en todas partes, como si le estuviese persiguiendo. Antes de desconectar el ordenador, abrió un diccionario y buscó la palabra escoria. Aunque sabía que no la encontraría con K, la escribió de esta manera. Solo cuando el ordenador le dio el aviso de que aquel término era desconocido, tecleó la palabra correcta: escoria, femenino, residuo esponjoso que queda tras la combustión del carbón. Figurado, cosa o persona vil, despreciable, de ningún valor o estimación. Cuando le llamamos así, era evidente que no se refería al residuo esponjoso que queda tras la combustión del carbón. Leyó varias veces la segunda acepción y comenzó a sentir un nudo en la garganta y una opresión muy fuerte en el pecho. Le estaban llamando persona vil, despreciable, de ningún valor o estimación. Por enésima vez se repitió la misma pregunta, tan elemental como misteriosa: ¿por qué? Volvió a pensar en el instituto, en los compañeros, en las clases, en los recreos, en los barullos de la entrada y la salida, en los profesores, en las asignaturas, en la cafetería, en los pasillos tan largos, en los servicios, en el gimnasio, en las conversaciones, en los gritos, en los escupitazos, en los empujones, en las zancadillas. ¿Por qué?, se preguntó en voz alta. Se levantó y nervioso comenzó a dar vueltas por la habitación. Esta vez lo habían conseguido. Habían logrado que perdiera la calma. Le habían hecho daño, mucho daño, porque escoria significa persona vil y despreciable, de ningún valor o estimación, y él podía sentirse cualquier cosa menos eso. ¿Por qué no me dejan en paz?, continuó hablando en voz alta. ¿Qué tengo que hacer para que me dejen en paz? Que me llamen bis, que me llamen escoria, que me llamen como quieran, pero que me dejen en paz. Justo cuando notó que el nudo se deshacía en su garganta y estallaba en un borbotón de lágrimas que rebasaba el límite de sus párpados, escuchó el ruido de la puerta de la calle. Eran sus padres. Bueno, pues hay fragmentos en este libro, no sé si lo habéis leído, mucho más duros, de acoso, sobre todo del amigo del protagonista, que se hacen amigos precisamente porque tienen esto en común, que los dos son acosados. Pero bueno, me parecía que este fragmento dejaba ver claramente cómo se sentía él y no hacía falta leer muchas
humillaciones y muchas cosas que pasan entre ellos. Y bueno, lo puse porque además hacía la pregunta ¿por qué? ¿Por qué? Y yo creo que la respuesta es porque pueden, sin más. Son más fuertes, tienen poder y lo usan. Hasta que no se les para el pie, pero bueno, porque pueden. Y bueno, creo que esta dominación crea un problema, como todas las dominaciones que voy a leer, todas ellas están unidas a un problema social importante, y este es uno de ellos, que es el acoso escolar. El siguiente fragmento que vamos a ver, que es la dominación de género, pues crea otro problema social muy importante, que es la violencia de género. Y aquí la dominación es por ser un hombre, ¿no?, con respecto a una mujer o a su mujer. Y elegí este cuento corto de Emilia Pardo Bazán precisamente porque aquí no hay violencia física, sino que el terror ya es tan grande que bueno, vamos a leer ahora, que no le hace falta siquiera levantarle la mano. Es la parte final. Al principio de la historia, bueno, pues es... Porque es terrible, ¿no, Ana? Cuando escuchamos escoria, ¿no? Si pensamos sobre la persona que se le está diciendo escoria, que le está retumbando en la cabeza escoria, o sea, desecho, tiene que ser terrible, ¿no? Yo creo que es el concepto de dominación llevado ya no solo lo físico, ¿no?, sino también lo psicológico. Y yo creo que en el acoso, que es anterior, en el acoso lo importante es como la repetición siempre. Un acoso, si no es repetido, no es acoso. Quiero decir, que un día te llamen una cosa o te den un empujón no es significativo, no significa que tú ves todos los días, a todas las horas, que no te deja levantar la cabeza. Pero vosotros pensáis que es una señal de poderío de esta persona, parece muy cobarde, ¿no? Es decir, utilizar escudarse en algo que no tiene nombre y apellido, que es una cobardía, evidentemente, ¿no? Me parece que refleja, pues no sé, poca valentía realmente la de este hombre. Si quiero dominar con eso, bueno, molestar yo entiendo que sí, que le produce un mal, pero es el acoso, no es tan, que consiste en eso. Y obviamente es cobarde. De todas formas, luego en el libro el acoso, que así empieza siendo anónimo, es personal y es directo, y él conoce perfectamente a sus acosadores, sus nombres, sus apellidos, pero son más y son más fuertes, no tiene nada que hacer contra ellos. Ellos tienen el dominio y la víctima no puede, o no cree, o sea, en ese momento no tiene recursos para salir de ahí. Luego, al final del libro, pues obviamente cuando se suicida su compañero, pues, él termina denunciando y hablando en alto, pero hasta ese momento pues, aguanta esa dominación, que al final, en la mayoría de los casos, es miedo. O sea, la persona dominada lo que siente es miedo, y hasta que rompes el miedo y rompes esas cosas, no puedes salir de ahí, en esta dominación ni en cualquiera de las otras. Porque enlazando un poco con lo que dice Enrique desde el punto de vista de un experto, ¿no?, psiquiatra, realmente el perfil de un acosador realmente no es alguien que no es capaz de defenderse de esta forma, ¿no? Y quizá en esa aparente fuerza o dominio está su propia debilidad, ¿no? Sentirse más fuerte, ¿no?, cuando no lo es interiormente, ¿no? Es que te reducen a la impotencia, no puedes contra quién hablas, contra quién te enfrentas, ¿no? No sé dónde estaba la escena esta, o quién está acosando a este hombre, en el instituto. Bueno, habláis del territorio conocido. Bien, vale. Seguid, por mí. Bueno, el siguiente es el indulto de la Pardo Bazán, un clásico de esto. Es un relato corto y es la segunda parte, es un poco largo, pero es que si lo quitaba daba la impresión de que no se veía bien la angustia de la mujer, sino desde el principio que llega el marido bueno, pongan antecedentes, el marido está en la cárcel porque ha matado a la madre de su mujer para robarle un dinero, y ella pasa una angustia de pasar miedo siempre pensando que va a volver, que lo van a soltar, y con el nacimiento de uno de los infantes, un hijo de un rey, hay un indulto y sueltan presos. Entonces ese día en el lavadero con las demás mujeres ella dice que tiene mucho miedo, que tiene miedo que vuelva, pero llegan las noticias de que ha muerto en la cárcel, y entonces ella se relaja, y la historia empieza cuando ella llega a su casa. Tal era el enajenamiento de Antonia,
que ni reparó en que la puerta de su cuarto bajo no estaba sino entornada. Sin soltar de la mano al niño, entró en la reducida estancia que le servía de sala, cocina y comedor, y retrocedió atónita viendo encendido el candil. Un bulto negro se levantó de la mesa, y el grito que subía a los labios de la asistenta se ahogó en la garganta. Era él. Antonia, inmóvil, clavada en el suelo, no le veía ya, aunque la siniestra imagen se reflejaba en sus dilatadas pupilas. Su cuerpo yerto sufrió una parálisis momentánea. Sus manos frías soltaron al niño, que, aterrado, se le cogió las faldas. El marido habló. «¿Mal contabas conmigo ahora?», murmuró con acento ronco pero tranquilo. Y al sonido de aquella voz, donde Antonia creía oír vibrar aún las maldiciones y las amenazas de muerte, la pobre mujer, como desencantada, despertó. Exhaló un «ay» agudísimo y, cogiendo a su hijo en brazos, echó a correr hacia la puerta. El hombre se interpuso. ¿A dónde vamos, patrona?», silabeó con su ironía de presidiario. ¿Alborotar el barrio a estas horas? «Quieto aquí todo el mundo». Las últimas palabras fueron dichas sin que las acompañase ningún ademán agresivo, pero con un tono que heló la sangre de Antonia. Sin embargo, su primer estupor se convertía en fiebre, la fiebre lúcida del instinto de conservación. Una idea rápida cruzó por su mente: ampararse del niño. Su padre no le conocía, pero, al fin, era su padre. Levantóle en alto y le acercó la luz. «¿Ese es el chiquillo?», murmuró el presidiario y, descolgando el candil, llególo al rostro del chico. Este guiñaba los ojos, deslumbrado, y ponía las manos delante de la cara, como para defenderse de aquel padre desconocido, cuyo nombre oía pronunciar con terror y reprobación universal. Apretábase a su madre, y ésta, nerviosamente, la apretaba también con el rostro más blanco de la fe. «¡Qué chiquillo tan feo!», gruñó el padre, colgando de nuevo el candil. «Parece que lo chuparon las brujas». Antonia, sin soltar al niño, se arrimó a la pared, pues desfallecía. La habitación le daba vueltas alrededor y veía lucecitas azules en el aire. «A ver, ¿no hay nada que comer aquí?», pronunció el marido. Antonia sentó al niño en un rincón, en el suelo, y mientras la criatura lloraba de miedo, conteniendo los sollozos, la madre comenzó a dar vueltas por el cuarto y cubrió la mesa con manos temblorosas. Sacó pan, una botella de vino, retiró del hogar una cazuela de bacalao y se esmeraba sirviendo diligentemente para aplacar al enemigo con su celo. Sentóse el presidiario y empezó a comer con voracidad, menudeando los tragos de vino. Ella permanecía de pie, mirando, fascinada, aquel rostro curtido, afeitado y seco que relucía con este barniz especial del presidio. Él llenó el vaso una vez más y la convidó. «No tengo voluntad», balbució Antonia, y el vino, al reflejo del candil, se le figuraba un coágulo de sangre. Él lo despachó encogiéndose de hombros y se puso en el plato más bacalao, que engulló ávidamente, ahuyentándose con los dedos y mascando grandes cortezas de pan. Su mujer le miraba hartarse y una esperanza sutil se introducía en su espíritu. Así que comiese, se marcharía sin matarla. Ella, después, cerraría calicando la puerta y si quería matarla entonces, el vecindario estaba despierto y oiría sus gritos. Solo que, probablemente, le sería imposible a ella gritar. Y carraspeó para afianzar la voz. El marido, apenas se vio saciado de comida, sacó del cinto un cigarro, lo picó con la uña y encendió sosegadamente el pitillo en el candil. «¿A dónde vamos?», gritó viendo que su mujer hacía un movimiento disimulado hacia la puerta. «Tengamos la fiesta en paz». «A acostar al pequeño», contestó ella sin saber lo que decía, y refugióse en la habitación contigua llevando a su hijo en brazos. De seguro que el asesino no entraría allí. ¿Cómo había de tener valor para tanto? Era la habitación en que había cometido el crimen, el cuarto de su madre. Pared por medio dormía antes el matrimonio, pero la miseria que siguió a la muerte de la vieja obligó a Antonia a vender la cama matrimonial y usar la de la difunta. Creyéndose en salvo, empezaba a desnudar al niño, que ahora se atrevía a sollozar más fuerte, apoyado en su seno, pero se abrió la puerta y entró el presidiario. Antonia le vio echar una mirada oblicua en torno suyo, descalzarse con suma tranquilidad
quitarse la faja y, por último, acostarse en el lecho de la víctima. La asistenta creía soñar. Si su marido abriese una navaja, la asustaría menos, quizá, que mostrando tan horrible sosiego. Él se estiraba y revolvía en las sábanas, apurando la colilla y suspirando de gusto, como hombre cansado que encuentra una cama blanda y limpia. «¿Y tú?», exclamó dirigiéndose a Antonia. «¿Qué haces ahí quieta como un poste? ¿No te acuestas?». «Yo no tengo sueño», tartamudeó ella, dando diente con diente. «¿Qué falta hace tener sueño? Si irás a pasar la noche de centinela». «Ay, ay, no cabemos. Duerme tú. Yo aquí de cualquier modo». Él soltó 2 o 3 palabras gordas. «¿Me tienes miedo o asco? ¿O qué rayo es esto? A ver cómo te acuestas, o si no...». Incorporóse el marido y, extendiendo las manos, mostró querer saltar de la cama al suelo. Mas ya Antonia, con la docilidad fatalista de la esclava, empezaba a desnudarse. Sus dedos apresurados rompían las cintas, arrancaban violentamente los corchetes, desgarraban las enaguas. En un rincón del cuarto se oían los ahogados sollozos del niño. Y el niño fue quien, gritando desesperadamente, llamó al amanecer a las vecinas que encontraron a Antonia en la cama, extendida, como muerta. El médico vino a prisa y declaró que vivía, y la sangró 30. Bueno, era un índice que había. Y no logró sacarle gota de sangre. Falleció a las 24 horas, de muerte natural, pues no tenía lesión alguna. El niño aseguraba que el hombre que había pasado allí la noche la llamó muchas veces al levantarse, y viendo que no respondía, echó a correr como un loco. Bueno, pues este es el fragmento y se lo quería poner entero porque yo creo que se ve bien la angustia y el miedo que siente ella. No es necesario siquiera que él use la violencia, ni siquiera grita, solo dice lo que quiere y ella lo hace y al final pues se muere de miedo. Simplemente pasa tanto miedo que muere de miedo. No hay violencia física, pero bueno, la dominación y quién tiene el poder y cómo lo usa está claro. Y en el texto se ve cerveza, ¿no? También, o sea, ese miedo que tiene todo el rato claro. desde que entra. Está paralizada, ni siquiera grita, ni siquiera se queja, están las vecinas fuera, simplemente asume y en principio asume que va a morir, luego dice, bueno, igual cena y se va, pero bueno, tiene muy asumido que él es el que tiene el poder y que ella obedece. Bueno, el siguiente tipo de dominación que puse es la dominación social, la diferencia de clases sociales. También es una dominación también bastante asumida, quiero decir, las clases altas, los ricos, los dueños saben que tienen el poder, que los demás tienen que obedecer y ellos obedecen porque ha sido siempre así y así sigue siendo. Han nacido para servir y siguen sirviendo. Es un fragmento de los Santos Inocentes de Delibes y, bueno, lo leo. Y Paco el Bajo, sin hacerse de rogar, se afianzó en la rama, abrió la navaja y en un 2x3 vació los ojos del cimbel y el pájaro, repentinamente ciego, hacía unos movimientos torpes y atolondrados pero eficaces, pues doblaba más pájaros que de costumbre. El señorito Iván no se paraba en batas. Paco, has de cegar a todos los palomos, oyes, con los dichosos capirotes entre la luz y los animales no cumplen. Y así un día y otro, hasta que una tarde, al cabo de semana y media de salir al campo, según descendía Paco el Bajo de una gigantesca encina, le falló la pierna dormida y cayó, despatarrado como un fardo 2 metros delante del señorito Iván. Y el señorito Iván, alarmado, pegó un respiro. «Serás maricón, a poco me aplastas». Pero Paco se retorcía en el suelo y el señorito Iván se aproximó a él y le sujetó la cabeza. «¿Te lastimaste, Paco?». Pero Paco el Bajo ni podía responder, que el golpe en el pecho lo dejó como sin resuello y tan solo se señalaba la pierna derecha con insistencia. «Ah, bueno, si no es más que eso», decía el señorito Iván, y trataba de ayudar a Paco el Bajo a ponerse de pie, pero Paco el Bajo, cuando al fin pudo articular palabra, dijo recostado en el tronco de la encina: «La pierna esta no me tiene, señorito Iván, está como tonta». Y el señorito Iván, que no te tiene, anda, no me seas aprensivo, Paco, si la dejas enfriar va a ser peor. Mas Paco el Bajo intentó dar un paso y cayó. «No puedo, señorito, está mancada, yo mismo sentí como tronzaba el hueso». Y el señorito Iván: «También es mariconada, coño. ¿Y quién va a amarrarme el cimbel ahora con la junta de torcaces que hay en las planas?». Y Paco el Bajo, desde el suelo, sintiéndose íntimamente culpable, sugirió para aplacarle: «Tal vez el 15, mi muchacho, él es habilidoso, señorito Iván. Un poco
morugo, pero puede servirle, y fruncía la cara porque le dolía la pierna, y el señorito Iván dio unos pasos con la cabeza gacha, dubitativo, pero finalmente se arrimó al bocacerral, hizo bocina con las manos y voceó hacia el cortijo 1, 2, 3 veces, cada vez más recio, más impaciente, más repudrido, y como no acudiera nadie a las voces, se le soltó la lengua y se puso a jurar, y al cabo se volvió a Paco el Bajo. ¿Seguro que no te puedes valer, Paco? Y Paco el Bajo, recostado en el tronco de la encina: mal lo veo, señorito Iván. Y de repente asomó el muchacho mayor de Facundo por el portón de la corralada, y el señorito Iván sacó del bolsillo un pañuelo blanco y lo agitó repetidamente, y el muchacho de Facundo respondió moviendo los brazos con aspas, y al cabo de un cuarto de hora ya estaba jadeando junto a ellos, que cuando el señorito Iván llamaba había que apresurarse, ya se sabía, sobre todo si andaba con la escopeta, y el señorito Iván le puso las manos en los hombros y se los oprimió para advertirle la importancia de su misión, y le dijo: que suban 2, ¿oyes? Los que sean para ayudar a Paco, que se ha lastimado, y el 15 para acompañarme a mí, ¿has entendido? Y según hablaba el muchacho de ojos vivaces y tez renegada, asentía, y el señorito Iván indicó con la barbilla para Paco el Bajo, y dijo a modo de aclaración: el maricón de él se ha dado una corralada, ya ves qué oportuno. Y al rato vinieron 2 del cortijo y se llevaron a Paco tendido en unas angarillas, y el señorito Iván se internó en el encinar con el 15, tratando de conectar con él, mas el 15 chitón, sí, no, puede, a lo mejor, hosco, reconcentrado, hermético, que más parecía mudo, pero a cambio el jodido se daba maña con el cincel, que era un virtuoso menudo, que bastaba decirle recio, suave, templa, seco, para que acatara rigurosamente la orden, y sus movimientos eran tan precisos que los torcaces doblaban sin desconfianza por el reclamo, y el señorito Iván, pim pam, traqueaba sin pausa, que no daba abasto, pero erraba una y otra vez, y cada hierro echaba sapos y culebras por la boca. Pero lo más enojoso era que en justicia no podía desplazar las culpas sobre otro, y al margen de esto le mortificaba que el 15 fuese testigo de sus hierros, y le decía: el percance de tu padre me ha puesto temblón, muchacho, en la vida erré tantos palomos como hoy. Y el 15, camuflado entre las hojas, respondía indiferente: puede. Y el señorito Iván se descomponía: no es que pueda, deja de poder, coño, es una verdad como un templo. Lo que estoy diciendo va a misa. Y pim pam, otro maricón a criar, vociferaba el señorito Iván. Y el 15 arriba en silencio, quieto, parado, como si no fuera con él. Y tan pronto regresaron al cortijo, el señorito Iván pasó por casa de Paco. ¿Cómo vamos, Paco? ¿Cómo te encuentras? Y Paco el Bajo tirando, señorito Iván. Tenía las piernas tendidas sobre un taburete y el tobillo grueso hinchado como un neumático. Es una mancadura mala. No le sintió chascar el hueso, pero el señorito Iván iba a lo suyo. En la vida erré más palomos que en esta mañana. ¿Qué cosas? Parecía un principiante. ¿Qué habrá pensado tu muchacho? Bueno, ese es el fragmento que se ve claramente la relación entre uno y otro. Paco rompe la pierna, incluso se siente culpable por no poder seguir en la caza con el señorito, y el señorito lo único que piensa es que le están estropeando el día de caza, que le da muy igual su pierna. Bueno, yo creo que queda bastante reflejado. El ser humano, vamos. Cuando tienes poder lo usas, te acostumbras a que esa es la situación, tanto los de arriba como los de abajo, quiero decir. El señorito y los dueños del cortijo usan su poder y saben que hay que obedecerle, y si no se obedece se enfada, y si no llegan pronto, pero ellos asumen que tienen que obedecer y bajar la cabeza y decir a todo que sí. Los dos han asumido sus papeles, o sea, en ese momento, y bueno, las cosas han cambiado un poco, tampoco tanto. Deberían cambiar más. Es imposible no acordarse de la escena de la película de Mario Camus. Sí, es verdad. El gran Bueno, Paco, no me seas maricón, levanta. Alfredo Landa y Juan Diego. Como aquel no arenga que se levante. Es que es clavado, levántate. Y Alfredo Landa esa cara de bueno, pues de culpabilidad porque se acaba de romper una pierna. Miguel Delibes decía que de los libros que él tiene, el único libro que él ve es esa película. Sí, ve su libro sí, totalmente reflejado. De hecho, no tuvo apenas que hacer correcciones. Apenas, Sí. solo el personaje de Angelina comentaba. Pero bueno, es que esta escena es que te tienes que ir a esa película. Te vas a esa película. Sí. Cuando aquel de que no puede, que no me dan mariconadas, Paco, vamos. Eso, vamos, ¿qué? que no ha pasado nada. Y es un poco incluso la animalización, quiero decir, realmente lo está usando todo el tiempo como un perro de caza. También es verdad que él tenía un olfato muy bueno, pero además el problema que tiene es que se le ha herido el perro de caza que tiene, ¿no? Es terrible, por eso la dureza, ¿no? Yo siempre como doctor Bernardo Alba, que dice, cuando llegan, dice que los pobres son como los animales
Y le dice, sí, pero se conforman ante un plato de garbanzos. O sea, dice, los pobres también sienten sus penas. Dice, pero son como los animales, pero se conforman ante un plato de garbanzos. O sea, me refiero que el de eso del poder, cuando la criada le dice, oye, la poncia, oye, ¿tenemos o no tenemos confianza? Dice, no tenemos, me sirve si te pago. O sea, bueno, más claro el agua. Sí, pero bueno. O sea, vamos, tú aquí, yo aquí. Sí. Esa es esa relación de señorito y de sirviente que se ve muy claro. Bueno, la siguiente dominación que elegí ha sido la racial. Entonces elegí El principio de Huasipungo, que es una novela indigenista de Jorge Icaza, antes del boom de la novela hispanoamericana, la regionalista y la indigenista, en la primera mitad del siglo pasado. Y bueno, es la historia, pues un Huasipungo es un terreno que se les daba a los indígenas, a los indios de Ecuador, para que pusiesen allí su choza y pudiesen cultivar un poco alrededor a cambio de su trabajo en el latifundio, quiero decir, trabajaban gratis para poder darles estos trocitos de tierra. Trocitos de tierra en los que ellos habían vivido siempre y que bueno, de repente eran de otras personas, pero ellos no entendían eso. Cuando llega la civilización occidental, bueno, están viviendo allí, se los dejan tranquilos, y en este caso llegan los americanos que quieren cortar árboles para la industria de la madera y buscar petróleo, y lo que necesitan es echar a estos indígenas, a estos indios de sus Huasipungo. Y ellos, claro, es su forma de vida, es su casa, hay conflictos, y además lo que quieren es construir una carretera para llevar precisamente todo ese material a la capital. Y no solo los despejan de sus casas, que los hacinan en otros sitios, sino que además trabajan haciendo la carretera, ¿no? Hasta que, bueno, al final hay una sublevación y obviamente los salen perdiendo los indígenas, llega el ejército y esas cosas. Bueno, pues este es un poco el principio para ver esa dominación también. Había muchas escenas diferentes, algunas también de los indios tratados incluso como en el anterior como animales, los usaban como animales de carga, si había barro les cargaban en el hombro a los dueños, sobre todo a sus mujeres, para que no se mancharan de barro. Pero bueno, elegí el principio porque era más claro qué consideración tenían de ellos. Ninguna, eran mano de obra barata, y además los indios no tenían nada que decir sobre para qué se iban a usar las tierras o no, porque no eran suyas. Que se cumplió el plazo de uno de los pagarés, el más gordo, concluyó mentalmente don Alfonso Pereira, preso de un escalofrío de angustia y desorientación. Pero el viejo, sin el gesto dusto de otras veces, con una chispa de esperanza en los ojos, continuó. Más de 20 días. Tienes 10.000 sucres en descubierto. No he querido ejecutarte porque tenemos entre manos un proyecto que nos hará millonarios a todos. Sí, hombre. Debes saber que hemos ido en viaje de exploración a tu hacienda, a Cuchitambo. ¿De exploración? Da pena ver lo abandonado que está eso. Mis preocupaciones aquí... Es hora de que piense seriamente, murmuró el viejo en tono de consejo paternal. Quizás mis indicaciones y las de Mr. Chapi pudieran salvarte. ¿Mr. Chapi? El gerente de la explotación de la madera en Ecuador. Un caballero de grandes recursos, de extraordinarias posibilidades, de millonarias conexiones en el extranjero. Un gringo de esos que mueven el mundo con un dedo. Un gringo, repitió, deslumbrado de sorpresa y esperanza don Alfonso Pereira. En el recorrido que hicimos con él por tus propiedades, metiéndonos un poco en los bosques, hallamos excelentes maderas. Arrayán, Montillón, Canela Negra, Huilmo, Panza... Podemos abastecer a durmientes a todos los ferrocarriles de la República. Y también exportar. ¿Exportar? Comprendo tu asombro, pero eso no debe ser lo principal. No. Creo que el gringo ha olido petróleo por ese lado. Hace un mes, poco más o menos. El Día comentaba una noticia muy importante acerca de los ricos en petróleo, que son los terrenos de la cordillera oriental. Los paragonaba como los de Bakú. No sé dónde queda eso, pero así decía el periódico. Don Alfonso, a pesar de hallarse un poco desconcertado, meneó la cabeza afirmativamente, como si estuviera enterado del asunto.
Es muy halagador para nosotros, especialmente para ti. Mr. Chappie ofrece traer maquinaria que ni tú ni yo podríamos adquirirla. Pero con toda razón, y en eso yo estoy con él, no hará nada, absolutamente nada, sin antes no estar seguro y comprobar las mejoras indispensables que requiere tu hacienda, punto estratégico y principal de la región. Ah, entonces, ¿tendré que hacer mejoras? Claro, un carretero para automóvil. ¿Un carretero? La parte pantanosa de tu hacienda y del pueblo, no es mucho, varios kilómetros. Los inconvenientes, los obstáculos de siempre. Siguió el viejo poniendo cara de pocos amigos. No, no es eso. También exige unas cuantas cosas que me parecen de menor importancia, más fáciles. La compra de los bosques de filocorrales, iguamaní. Ah, y limpiar de huasipungos las orillas del río. Sin duda para construir casas de habitación para ellos. De un momento a otro, murmuró Alfonso, acostado por 1000 problemas que tendría que resolver en el futuro. Él, que como auténtico patrón grande su merced, siempre dejó que las cosas aparezcan y llegaran a su poder por obra y gracia de Taita Dios. No exige plazo, el que sea necesario. Y el dinero para... Yo te ayudaré, haremos una sociedad, una pequeña sociedad. Aquel era más convincente, más protector para el despreocupado latifundista, el cual, con mueca de sonrisa nerviosa, se atrevió a interrogar. ¿Usted? Sí, hombre. ¿Te parece difícil un trabajo de esta naturaleza? Porque has estado acostumbrado a recibir lo que buenamente te mandan tus administradores o tus huasicamas. Una miseria. Eso... Las consecuencias no se han dejado esperar. Tu fortuna se va al suelo. Estás casi en quiebra, sin hallar el refugio que le libre de la mirada del buen tío. Don Alfonso Pereira se contentó con mover los brazos en actitud de hombre acosado por adverso destino. No, así no. Debes entender que no estamos en el momento de los gestos de cobardía y desconsuelo. ¿Pero usted cree que será necesario que yo mismo vaya y haga las cosas? Entonces, ¿quién? ¿Los almas benditas? Oh, y con los indios que no sirven para nada. Hay muchos recursos en el campo, en los pueblos. Tú los conoces muy bien. Sí, no hay que olvidar que las gentes son fregadas, ociosas, llenas de supersticiones y desconfianza. Eso podríamos aprovechar. Además, lo de los huasipungos. ¿Qué? Los indios se aferran con amor ciego y morboso a ese pedazo de tierra que se les presta, por el trabajo que dan a la hacienda. Es más, en medio de su ignorancia, lo creen de su propiedad. Usted sabe, allí levantan las chozas, hacen sus pequeños cultivos, crían a sus animales. Sentimentalismo. Debemos vencer todas las dificultades por duras que sean. Los indios... ¿Qué? ¿Qué nos importan los indios? Mejor dicho, deben importarnos, claro, pero puede ser un factor importantísimo en la empresa. Los brazos, el trabajo... Las preguntas que habitualmente espiaban por la rendija del inconsciente de Pereira, el menor, ¿surge el dinero de la nada? ¿Cae sobre los buenos como el maná del cielo? ¿De dónde sale la plata para pagar los impuestos? Se escurrieron tomando forma de evidencia de... Sí, es verdad, pero Cuchitambo tiene pocos indios como para una cosa tan grande. Con el dinero que nosotros te suministraremos podrás comprar los bosques de filocorrales, iguamaní. Con los bosques quedarán los indios. Toda propiedad rural se compra o se vende con sus peones. En efecto, centenares de lunas que bien pueden servirte para abrir el carretero. ¿Qué me dices ahora? Nada. ¿Cómo nada? Quiero decir que en principio y en definitiva también. De lo contrario, concluyó el viejo blandiendo como arma cortante y asesina unos papeles que sin duda eran los pagarés y las letras vencidas del sobrino. Sí, bueno... Bueno, pues es el principio que queda claro el negocio que quieren montar. Él tiene poco dinero, vive en Quito porque es una vida más de lujo y más y tiene una hacienda abandonada, medio abandonada, que le mandan el poco dinero que da y ese es el negocio que van a montar para que dé dinero a expensas de los indios que vivan allí, que les interesa poco. Además, los indios eran comprados con las tiendas, con las tierras, vamos, casi esclavos. Simplemente se compraba una tierra, pasaban de un dueño a otro y los indios que allí habitaban pasaban de un dueño a otro también, exactamente igual. Y de lo que decía de los problemas sociales que se van creando, lo mismo que decíamos de los anteriores, pues eso, el anterior era injusticia social, en este es el racismo, todo el empeño, cuando el hombre se empeña en dominar a otros hombres,
son los grandes problemas que tenemos en la sociedad. Además no cambia, ¿no? Yo creo que es... Bueno, se van aplazando, pero bueno, yo supongo que hay muchas cosas que hacer. De todas formas, la situación de los indígenas en muchos de los países hispanoamericanos tienen que mejorar mucho también. Y bueno, elegí eso porque bueno, nos toca un poco más, entiendo, el problema del racismo que el de otras etnias, ¿no? Los indios americanos nos tocan más. Y el último texto, elegí la dominación política, es un fragmento de Rebelión en la Granja de George Orwell, que todo el mundo conoce y que es muy básico, pero que, bueno, que explica muy bien qué hace el poder, ¿no? Los ideales con los que se llega al poder, y cuando realmente tienes poder y dominas, esos ideales ya dejan de ser ideales y ya entonces vas a gobernar para ti mismo y no para el resto del mundo. Y entonces, bueno, pues elegí este fragmento y con él acabamos. Y plantea otro de los problemas que hay hoy en día, que sería la corrupción política, que también es otro de los grandes problemas que tenemos. Lo habías preparado para hoy, estaba todo preparado. Bueno, en general, los problemas de la sociedad en general, sí. Por fin llegó el día en el que quedaron terminados los planos de Bola de Nieve. Bueno, Bola de Nieve, aquí en esta versión me lo traducía, lo conocéis por el Snowball también, ¿no? El personaje, pues por decir Bola de Nieve, tenemos todo en castellano. En la reunión del domingo siguiente se sometería a votación el proyecto de construcción del molino de viento. Cuando los animales estuvieron reunidos en el establo principal, Bola de Nieve se levantó y, a pesar de algunas interrupciones por los balidos de las ovejas, expuso sus razones para defender la construcción del molino. Después Napoleón se levantó para responder. Dijo sin levantar la voz que el molino era una tontería, aconsejó que nadie votara por él y enseguida volvió a sentarse. Apenas había hablado 30 segundos y parecía indiferente al efecto de sus palabras. Al oírlas, Bola de Nieve se levantó de un salto, hizo callar con un grito a las ovejas, que habían empezado a balar de nuevo, e inició un apasionado llamamiento en favor del molino de viento. Hasta ese momento las simpatías de los animales habían estado casi repartidas por igual, pero por un instante la elocuencia de Bola de Nieve los había entusiasmado. Con frases brillantes pintó un retrato de cómo sería la granja si los animales no tuvieran que soportar el peso del sórdido trabajo. Ahora su imaginación iba mucho más allá de las trituradoras de paja y las cortadoras de nabos. La electricidad, decía, podía hacer funcionar trilladoras, arados, grados, rodillos, segadoras y empacadoras, además de dar a cada establo su propia luz eléctrica, agua caliente y fría y calefacción. Cuando terminó de hablar no había ninguna duda sobre el resultado de la votación, pero en ese momento Napoleón se levantó, echó una extraña mirada de reojo a Bola de Nieve y lanzó un chillido estridente como nadie le había conocido jamás. De repente se produjo un terrible aullido fuera, y 9 perros enormes con collares tachonados de clavos entraron violentamente en el establo. Se lanzaron directamente hacia Bola de Nieve, que apenas logró saltar a tiempo para escapar de sus colmillos. En un instante salió por la puerta perseguido por los perros, demasiado asombrados y asustados para hablar. Los animales se apiñaron en la puerta para observar la persecución. Bola de Nieve corría por las largas tierras del pastoreo que llevaban a la carretera. Corría como solo un cerdo puede correr, pero los perros le pisaban los talones. De repente resbaló y pareció que ya le darían alcance. Se levantó y siguió corriendo más rápido que nunca mientras los perros acortaban la distancia. Uno de ellos casi logró atrapar con la mandíbula la cola de Bola de Nieve, pero Bola de Nieve la apartó a tiempo. Después hizo un esfuerzo adicional y con unos centímetros de ventaja se escabulló por un agujero que había en el seto y no se lo vio más. Silenciosos y aterrorizados, los animales volvieron cabizbajos al establo. En un instante reaparecieron los perros. Al principio nadie entendía de dónde habían salido esas criaturas, pero pronto se resolvió el problema. Eran los cachorros que Napoleón había quitado a sus madres y criado de manera particular. Aunque todavía no eran totalmente adultos, tenían un tamaño enorme y aspecto de lobos feroces. Se acercaron a Napoleón y se vio que le meneaban la cola como solía hacer los otros perros con el señor Jones. Napoleón, acompañado por los perros, subió hasta la parte elevada del suelo, desde donde había pronunciado su discurso el comandante. Anunció que a partir de ese momento no habría más reuniones los domingos por la mañana, eran innecesarias, dijo, y una pérdida de tiempo. En el futuro todas las cuestiones relativas al funcionamiento de la granja serían resueltas por un comité especial de cerdos presidido por él mismo. Ese comité se reuniría a puertas cerradas y después comunicaría sus decisiones a los demás. Los animales seguirían reuniéndose los domingos por la mañana para saludar la bandera, cantar bestias de Inglaterra y recibir las órdenes de la semana, pero no habría más debates. A pesar de la conmoción provocada por la expulsión de Bola de Nieve, ese anuncio consternó a los animales. Varios de ellos habrían protestado si hubieran podido encontrar los argumentos adecuados. Hasta Boxeador estaba algo perturbado. Echó las orejas hacia atrás, sacudió varias veces la crin y se esforzó por poner en orden los pensamientos. Al final no se le ocurrió nada que decir, pero algunos de los cerdos eran más elocuentes. 4
cochinos jóvenes situados en la primera fila lanzaron estridentes chillidos de desaprobación y los 4 se pusieron de pie y empezaron a hablar al mismo tiempo. De repente, los perros sentados alrededor de Napoleón soltaron unos gruñidos graves y amenazadores, y los cerdos callaron y volvieron a sentarse. Entonces las ovejas se pusieron a balar con tremenda fuerza, 4 patas sí, 2 patas no. El griterío se prolongó durante casi un cuarto de hora y se puso fin a cualquier posibilidad de discusión. Después enviaron a Chillón a recorrer la granja para explicar las nuevas disposiciones a los demás camaradas. Decía, confía en que todos los animales aprecien el sacrificio que ha hecho el camarada Napoleón al asumir esta nueva tarea. No imaginéis, camaradas, que el liderazgo es un placer. Por el contrario, es una honda y pesada responsabilidad. Nadie cree más firme que el camarada Napoleón en la igualdad de todos los animales. Le encantaría dejar que vosotros tomaseis vuestras decisiones, pero a veces podríais equivocaros, camaradas. ¿Y qué pasaría entonces? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si hubieseis decidido apoyar a Bola de Nieve y su estupidez sobre los molinos de viento? A Bola de Nieve, que como ahora sabemos, no es más que un criminal. Bueno, queda retratado, pues eso, cuando llegas al poder, ¿no? Que lo primero que haces es quitar, una vez que ya estás en el poder, aunque llegues con muchos ideales y quieras cambiar mucho, quitas al adversario, tienes la policía política, que son los perros, tienes el propagandista que les explica la situación para que lo entiendan por si no lo habían entendido, bueno, y es muy gráfico, creo, este mensaje. Y Vamos a la segunda parte. Muchas gracias por toda la selección de tipologías de dominación. Yo me voy a remitir con la ayuda de Diego a los textos y al análisis que ha hecho el pilar de estos textos. Hay una parte de análisis que es muy extensa, que la vamos a colgar en la web por si alguien tiene interés en leerla, y los textos que no nos va a dar tiempo porque eran muchos, pues también los vais a tener colgados en la web. Vamos a comenzar con las criadas de Jean Genet. Claire y Solange, las criadas hermanas, tras delatar a su señor e intentar dar muerte a su señora, a quien a un tiempo aman y odian, fracasan en su designio, y Claire asume esa muerte en la figura de señora, mientras Solange, inmóvil de cara al público, cruza las manos como esposadas para el prendimiento en un simulacro del suicidio de la sierva. Claire y Solange son los dos prototipos de criados a los que nos hemos referido anteriormente, la resignada y la que pretende, si no, medrar, odiar. Al inicio de la obra se produce esa performance que incluso llega a engañar al espectador. Las dos criadas se hacen pasar por señora y criada, parodiando sus roles de forma extrema y agresiva. Entonces, con la ayuda de Diego, pues nos vamos a poner en la figura de Clara y Solange. Preparé mis trajes, el vestido blanco de lentejuelas, el abanico, las esmeraldas. Sí, señora. ¿Todas las joyas de la señora? Sáquelas. Quiero escoger yo misma. Y claro está, los zapatos de charol. No me he puesto el charol a posta. Esos que tanto codicia usted desde hace años. Solange saca del armario algunos estuches, los abre y los dispone sobre la cama. Confiéselo. Solange se pone en cuclillas sobre la alfombra y escupiendo sobre los zapatos le saca brillo. Ya le dije, Solange, que evitara los esputos, que duerman en su cuerpo, hija mía, y que se pudran en él. Jaja, ríe nerviosa. Jaja, es usted feísima. Tesoro mío, inclínese más y mírese en mis zapatos. Alarga el pie y Solange lo examina. ¿Se figura que es cosa grata para mí saber que mi pie está envuelto entre los velos de su saliva? ¿Entre la bruma de sus pantanos? De rodillas y muy humilde, deseo que la señora esté guapa. Lo estaré. Se arregla ante el espejo. Usted me odia, ¿verdad? Me ahoga con sus atenciones, con su humildad. Se levanta y dice en un tono más bajo. Es un estorbo inútil. Se mira otra vez. Estaré guapa. Más de lo que pueda usted serlo en su vida, porque con este cuerpo y esta cara nunca podrá seducir a Mari. Ese joven lechero ridículo nos desprecia, y si le he hecho un hijo... Oh, pero si yo nunca he... Cállese, idiota. ¿Mi vestido? Bueno, ahí el tono, ¿no? Y comentaba Pilar que quizás uno de los momentos más duros de las criadas sea aquel en el que se impone la cosificación del criado.
Clara, al pretender emular a la clase social a la que pertenece su señora, llegará a decir que gracias a ella, a su clase burguesa, existen las criadas. Así se justifica su existencia y la de aquellas que la sirven. De no ser así, se extinguirían en la nada. Una provocación y una degradación que no surge de la señora, sino de la criada, que asume su papel y trata de justificar su odio hacia ella. Ha seleccionado también otro texto de las criadas, que si te parece, pues nos vamos. Gracias a mí tan solo existe la criada. Gracias a mis gritos y a mis gestos. La oigo. Sí, ya. Existes gracias a mí y me desafías limitándola. No puedes saber lo penoso que es ser la señora Clara, ser el pretexto de tus melindres. Un poco más y dejarías de existir. Pero soy buena, pero soy guapa y te reto. Basta, dese prisa. ¿Está lista? ¿Y tú? Primero suavemente. Estoy lista. Estoy harta de ser un objeto de asco. Yo también la odio. Cálmate, hija mía, cálmate. Da golpecitos en el hombro de Solange para incitarla a la serenidad. La odio, la desprecio. Ya no me impresiona. Resucita el recuerdo de su querido para que la proteja. La odio. Odio su pecho lleno de exhalaciones balsámicas. Su pecho de marfil. Sus muslos de oro. Sus pies de ámbar. Escupe en el vestido rojo. La odio. Sofocada. Pero... Avanzando hacia ella. Sí, señora, hermosa señora mía. ¿Se cree que todo le estará permitido hasta el final? ¿Cree que puede robarle la belleza al cielo y privarme de ella? ¿Elegir sus perfumes, sus polvos, la cera, el terciopelo, el encaje y privarme de ellos? ¿Y quitarme al lechero? Confiese, porque Solange le dice a usted, mierda. Bueno, otro de los textos que había seleccionado Pilar era un pequeño fragmento de la regenta. Entonces, crujió con fuerza el cajón sombrío y brotó de su centro una figura negra, larga. Ana vio a la luz de la lámpara un rostro pálido, unos ojos que pinchaban como fuego, fijos y atónitos. Extendió un brazo. Dio un paso de asesino. Ella sugiere descripciones neogóticas o románticas. ¿Por qué no? Después de todo, se trata de una fusión en la que también el naturalismo se halla muy presente. Depravación, envidia y ambición, los tres pilares de la regenta. Si se condimenta con un pozo de perversividad diabólica, tampoco los lectores de la época iban a quejarse. Después de todo, se trata de conseguir aquellos a los que enloquece Ana. Un triunfo para Petra, de su ego y de su lujuria respecto a esa Ana Ozores, angelical, candorosa, de piel blanquecina y mirada melancólica por la que todos suspiran. Petra es el arcángel de los rizos de oro que se alimenta de su erotismo, su lujuria y saber que posee en la mano los hilos de todos, y ello es poder. Si el diablo es el urdidor por excelencia, Petra responde a esta condición cuando se precia cada vez más de ello. Ya he seleccionado otro pequeño texto vinculado a esta reflexión que ha hecho Pilar, y dice así. Dios a todos ven, gracias. Un hilo que tenía ella, Petra, en la mano, y si ella quería, si a ella se le antojaba, ¡zas! Todo se aplastaba de repente. Y nos vamos a ir, no sé qué tal, bueno, yo creo que el último, sí, el último texto, ¿sí? Vale, si me ayudas por favor, Sí. el texto 6 de la señorita Julia. ¿Ya soy Juan? Sí. Ya. Para algunas cosas la señorita es demasiado orgullosa, para otras demasiado condescendiente. Ni más ni menos que la condesa, que en paz descanse, que se hallaba a gusto en la cocina y a las caballerizas, pero no quería salir nunca con un caballo solo. Nos dejaba llevar los puños sucios, pero en cambio nos exigía la corona del conde en todos los botones. La señorita no se cuida mucho de su persona. Podría decirse que no es distinguida. Hace poco, cuando bailaba en el barracón, levantó al guarda, que estaba sentado junto a Ana, y ella misma le invitó a bailar. Ya ves, nosotros mismos no deberíamos hacer esto. Pero es lo que sucede. Si los amos se vuelven ordinarios, ¿nosotros qué hemos de hacer? Ahora que como mujer es estupenda. Qué hombros, qué pecho y lo demás.
Es que también hay mucho retoque. Bien sé yo lo que decía Clara cuando la ayudaba a vestirse. Clara, puf, sois unas envidiosas. Yo he salido con ella, la he visto montar a caballo y además, ¿cómo baila? Comentaba Pilar que como en el caso de Juan, el criado de la señorita Julia, degustar el vino del conde de la mesa, en ese caso un Borgoña, alienta su desvergüenza y descaro. Por un instante lo que es cosa de amos será de criados, y lo mismo ocurre en el banquete que se prepara en casa de Celestino, con lo que los criados han robado a sus señores. Y con esto, enlazando con el banquete, vino, literatura y vino, si os place, cerramos la sesión. Muy bien. Muchas gracias. Hombre, No algún sé día. si puedo Sí, perfecto, perdona, decir Enrique. algo. Sí, sí. ¿Se ha cerrado o se ha cerrado? No, perdona. Ah, bueno. Para ti siempre está abierto. Sí. No, eso es. vale, gracias. Es que es una anécdota real, ¿no? Yo vine aquí a Santander hace 70 años, yo tenía 12 y me quito 2, vamos. Permitidme, porque mis padres venían de, bueno, pues, y me metieron al colegio los salesianos, sí. Y yo me encontré con una violencia bastante increíble que yo no conocía, porque te mandaban no sé, si hacías algo que no gustaba un poco, una voz o un ruido o una risa, que te mandaban al pasillo y te abofeteaba, pero claramente. Yo he visto lanzar el cepillo, un cepillo con una madera, lanzárselo a un alumno en la clase y darle en la cabeza, ¿no? Pero aparte de luego sí, lo arreglaban todo yendo a misa todos los días o no sé qué. Y yo pensando eso, digo, ¿qué pasa ahora, no? ¿Qué pasa ahora en las escuelas, los colegios? En fin, ya sé que no pasa estas barbaridades, pero ¿por qué nos reprimimos? me gustaría, Porque ganas a veces... me Yo una vez pido gustaría, papelitos, uy, como le diga a alguien. por favor, sí, algo, decidme algo de qué pasa entre vosotros y los alumnos, ¿no? En fin, no quiero que me contéis vuestra vida, sino algo de ese ambiente, ¿no? Y lo que puede haber, lo que decías, la represión de la violencia o no sé qué pasa, ¿no? Algo. Tengo curiosidad. Tengo una hija que está estudiando para ser profesora y, en fin, me gustaría decir algo porque ya pedí hace 10 años o 9, cuando empezó a funcionar esto, una opinión sobre cómo ayudar a un poco transmitirle a mi hija algo, ¿no? Sobre qué pasaba, porque empezaba a trabajar y todavía no sabía ni el alemán, porque estaba en Austria y no sabiendo bien el alemán, bueno, menos mal que era de dibujo, las cosas que y dibujaba con los niños y, en fin, hacía lo que podía. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora? ¿Podéis darme algo, un puntín, esa, no sé, respuesta o esa interacción que hay entre vosotros y los alumnos? Es complicada la pregunta, depende del profesor, Sí, depende de los alumnos, es muy complicado. No Depende de cada pretendo que profesor. me... Hombre, violencia física no hay porque les No, no, no. que Sí, es no, imposible. Eso que estamos Violencia hablando física hoy, del profesor hacia el alumno no hay. esa violencia que... Al revés. Puede ser, claro. Al revés. Sí, sí, sí. Hay mucha violencia de los alumnos hacia los profesores también. O falta de respeto. Yo viví un caso en una sustitución que es que sin querer habían empujado a la compañera que yo sustituía, pero es que ese alumno no intentó levantar a mi compañera y ha estado lesionada. O sea, es terrible. No lo han hecho queriendo, vale, supuestamente. O sea, vale, pero es que has tirado a la compañera, o sea, a tu profesora. Sí, pero en ese momento fíjate era el entorno, ¿qué pasa, no? ¿Qué está pasando? En mi tutoría han expulsado, bueno, le iban a expulsar, le iban a abrir expediente y al final han decidido llevárselo a otro colegio su madre para que no abriese expediente por casi lo mismo. No fue una agresión física a la profesora, pero sí se levantó, le gritó, se enfrentó a ella lo quiso echar de clase y él dijo que no se iba y
ya le dijo que tengo que llamar a seguridad para que te vayas, y él, pero ¿por qué me echas? Y se puso agresivo encima de ella, y ella dijo que había pasado miedo, y al final eso le iban a abrir el expediente, y bueno, se fue, antes de que abrieran expediente a otro colegio. Yo tengo un alumno que el otro día amenazó a una profesora, dijo luego te espero fuera a la salida, y dijo, y si no sabes, te pincho las ruedas del coche. Y eso que nuestro instituto es bastante, dentro de nuestro instituto es uno de los mejores de Cantabria en cuanto a educación, porque bueno, la educación no siempre, pero suele ir atada a la economía, y mi instituto tiene un gran poder adquisitivo los padres, son médicos, fiscales, todos abogados, entonces el poder adquisitivo es muy bueno, y la educación supuestamente es muy buena, aunque luego siempre hay alguna oveja negra. Bueno, el chaval estuvo expulsado una semana. Eso lo amenazó con pegarle a la profesora y con pincharle las ruedas del coche. Pero bueno, eso lo decía Ruth, hemos perdido mucha autoridad nosotros, está claro que no se puede pegar, pero yo, por ejemplo, a veces no me siento respaldado en ciertos momentos porque echas a un niño de clase que vaya a ver a la dirección o que vaya a ver al equipo directivo y sale de la charla con el equipo directivo donde supuestamente le van a echar una bronca riéndose. O sea, riéndose. Y dices, o sea, hay compañeros que riñen más que algunos del equipo directivo. No es por hablar más del equipo directivo, ni mucho menos, que hacen lo que pueden, supongo, pero bueno, que nos toman en general que no pintamos mucho. Yo creo que el equipo directivo es muy importante en el instituto. Sí. Creo que ¿no? es de lo más, porque si un... Sí, hacer lo que pueden, no era una crítica hacia ellos. No, pero me refiero, de la mía sí es una crítica hacia ellos. Yo creo que si el equipo directivo en general es bueno y Jefatura funciona bien, tu trabajo es mucho más relajado. Yo, Claro. si ellos hacen su trabajo, yo estoy más relajada en clase, quiero decir. Y si ellos no hacen su trabajo, que como he estado en muchos institutos, me ha pasado de todo, cuando es muy light y todo es muy bien y es pasar la mano por el lomo y ellos no tienen ningún miedo, el respeto lo tengo que poner yo en clase. Y entonces es mucho más trabajo porque tengo que dar clase y ser mucho más seria y poner más disciplina y enfadar.